Nuestro tema de hoy, como dijimos, es el amor. El amor y las reglas. ¿Qué prefieren ustedes, el amor o las reglas? Pues debe ser el amor. El amor. En el amor seremos examinados. Hay un libro muy bueno del padre exorcista, que en paz descanse, Amor, que dice, creo que el tema es seremos juzgados en el amor, porque ahí es donde se resume toda la ley, en el amor. ¿De qué me sirve? La misma palabra de Dios dice. Va nombrando una serie de cosas, pero si no hay amor, no hay nada. La esencia No de Dios hay es nada. amor. Dios es amor. Y por ende, o sea, si su esencia es amor y todo se mueve en el amor, pues nosotros también. Y dentro de ese amor, entonces sí son buenas las reglas, no fuera del amor. Porque no es que vamos a ser desordenados ni locos, ni sucios. Porque, bueno, yo no sé si tú vas a hablar antes de entrar en la palabra directamente. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de ayer vemos que estamos en Marcos 7, en el mismo capítulo 7, vemos a unos fariseos que critican al Señor y a sus discípulos porque se sentaron a la mesa sin lavarse las manos. Es costumbre de los judíos hasta el sol de hoy, que no se sientan nunca a la mesa sin lavarse hasta el codo. No es que eso está mal, pero el Señor les dice algo muy claro. Les dice hipócrita, nos llama hipócrita. ¿Por qué? Porque se apegan a las reglas y no al amor. Y por cumplir las reglas le dan muerte al amor. Cuando nosotros vamos entendiendo eso, entramos en la dimensión del amor del Señor, empezamos en verdad la verdadera conversión, que es un camino de nunca acabar. Cuando estemos frente a Él, entonces será. Nadie es totalmente santo, ni nadie, o sea, yo no conozco la vida de un santo que diga, ya llegué. San Pablo dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí, pero sabía que era, porque eso significa de que ya le hemos dado muerte al yo, por ende, las reglas que se imperan entonces son las leyes del amor. San Pablo fue discípulo de Gamaliel, o sea, un maestro de la ley. Él se conocía la ley así. Fue perseguidor acérrimo de esa secta nueva, como él la llamaba, de los cristianos, porque venía con algo distinto. Pero él ahí viene el detalle, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Inclusive, él no lo conoció en vida. Él se gozó en la muerte del protomártir, Esteban, que fue el primer mártir, que murió lapidado, y él dice, veo el cielo abierto y los ángeles del cielo que bajan. O sea, que de una vez se fue al cielo. Y Pablo se estaba gozando, en ese entonces se llamaba Saulo, se estaba gozando con aquella muerte, pero dicen la misma palabra en Hechos de los Apóstoles, que la vestidura, la capa de Esteban cayó a los pies de Saulo. Nunca una sangre de mártir va a quedar sin un fruto, no, exacto, sin esterilidad. Cuando vamos entendiendo el amor, vamos haciendo diferencia entre las reglas y el amor. La iglesia nuestra, además de los 10 mandamientos, la iglesia católica tiene sus preceptos y nosotros debemos respetarlos. Pero ellos no pueden estar por encima del amor. Vamos a ir poco a poco con la palabra para que podernos explicar mejor. ¿No te parece, Marilena? Claro, mira, yo quiero poner un ejemplo muy interesante. Imagínate que yo soy una persona que por gracia de Dios voy a misa todos los días. Pero si por ir a misa todos los días estoy descuidando a mi esposo, eso no está bien. O vamos a decir que de repente un día me atraso un poquito por hacerle un desayuno, por quedarme con mi esposo desayunando y no llego temprano a misa. ¿Qué es más importante? Que yo llegue temprano a misa entre semana, porque voy sola, voy sin él, es un llamado personal, o que lo deje desayunando solo y llegue a tiempo. Si yo solo puedo ir en la mañana, porque pues en la tarde él ya termina de trabajar y estoy con él, ¿qué sería más importante? Que yo lo termine de atender bien, aunque no llegue a tiempo. Y bueno, dirán, bueno, ¿y por qué no vas en la tarde? Porque en la tarde él ya dejó de trabajar. O que le diga, pues con permiso, porque yo tengo que ir a misa, porque Dios está primero que tú, y porque pues hay que llegar a tiempo a misa. ¿Qué es más importante? Bien. No, sigue tú. Cuando atendemos nuestras responsabilidades, sobre todo como esposas, y nuestra primera responsabilidad es que Dios nos ha mandado a cuidar de la familia. Entonces no es que le estemos desobedeciendo al Señor, es que estamos obedeciendo cuando atendemos a nuestros esposos, a nuestra familia.
Es decir, le estoy dando de desayunar al mismo Jesús Ajá. en cara Ah, de mi esposo. Pero tú has dicho una cosa muy, muy, muy clara, porque una vez hace muchos años haciendo el retiro, contaba la que estaba dando el retiro, que ella le había dicho a una señora, vente para que me ayudes a evangelizar, a salir. No, es que yo tengo que atender a mi esposo, yo tengo que atender a mi esposo. A veces es excusa. Por eso hemos dicho el amor y las reglas. ¿Dónde está mi primer amor? En el esposo. Eso está malo. El primer esposo que nosotros tenemos es Jesús. Y con el amor de Jesús amamos el esposo. Entonces tenemos el equilibrio perfecto, el discernimiento perfecto de cuándo sí y cuándo no. Muchísimas veces vamos a decir, no, mi esposo está a esta hora, no puedo. Pero si el Señor está interesado, estamos hablando con el Dios que todo lo puede. Puede decir mi esposo, mira, este día no voy a llegar a tal hora. Y uno dice, entonces puedo ir. Pero siempre sometido en el amor. Porque si yo me quedo, no voy a servir nunca. Porque mi Dios, mi idolito, es el esposo, tampoco sirve. Eso no es así. Y para terminar la historia de esta señora, fue una historia real. Ella le dijo, es que yo soy tan abnegada como esposa. Y ¿saben una cosa? Que vino una cañada, un aguacero fuerte y una cañada, y el esposo se lo llevó el carro y todo y murió. Wow. Cuidado con quién hablamos. Ya. Y ella la volvió a invitar y ella le dijo, no, porque no puedo con el duelo. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor nuestro? Yo siempre digo y voy a repetir que el cristianismo es un estilo de vida. Y siempre recuerdo y tengo bien presente para mi forma de actuar lo que Él ha dicho en su palabra. Hay una cosa muy, muy, muy firme que el Señor dice, no juzgue. Por lo tanto, yo no puedo estar juzgando a la gente. Yo no puedo estar diciendo, inventaron este virus, van a traer otro virus. Eso es juzgar. Y el Señor me dijo a mí que no juzgara. No me consta, por lo tanto, no lo puedo decir. Y si aún me consta, lo que tengo es que orar. No estar haciendo juicio de la persona. Cuando vamos entendiendo eso, entonces nos vamos metiendo en el amor, pero con las reglas. Porque la primera regla es no juzgar y amarlo a Él sobre todas las cosas. Sí, él nos dio en el mandamiento cuando dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? El que encierra a todos. El que encierra todo. Ahí está. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y exacto. El primero Primero dice, amar a Dios. amarás al Señor tu Dios. Amarás a Dios y Con a toda tu prójimo. mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. O sea, no es un poquito. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. La mente se supone que allí son las potencias del alma y ahí está el alma. Con todo tu ser es la parte sensitiva. Cuando nosotros nos vamos quitando la parte sensiblería o sentimiento, Dios no tiene sentimiento, entonces empezamos a actuar con el discernimiento y con la presencia de Dios. Porque quiero que sepan, si no lo saben, que Dios está sustancialmente en todos los seres humanos, en todos, en los no bautizados, en los que están empecatados, de todas maneras sustancialmente está allí. Cuando fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo, ya además tenemos el Espíritu Santo. Puede ser que esté congelado, puede ser que no nos movamos en él, pero viene después un encuentro con Jesús, que es el que nos lleva de camino de regreso a casa, y aquel Espíritu Santo empieza a moverse. Entonces vamos entendiendo lo que es el amor y lo que es la regla y cómo lo tengo que llevar. Yo pienso que cuando amamos a Dios nuestro Señor, lo amamos, por ende tenemos que amar al prójimo. Dice la palabra, Claro, ¿cómo claro vas que a sí. decirme que me amas Claro. si no amas al que tienes al lado? Exacto. Y ahí es cuando, es como dices, una de las reglas que tenemos que meditar y reflexionar. Cuando yo tengo a mi prójimo, y como decían, ¿quién es mi prójimo? Bueno, nos lo da en la parábola del samaritano. Exacto. El que tengo cercano, que el primero al que tengo que atender a mi esposo y a mis hijos, y también el lejano. Porque bueno, en el camino nos venía platicando Ana Lilia, que yo siempre muy informada en notas, que estamos pues cerca de elecciones, y le decía, pues es importante mencionar que vayamos investigando cada uno de los candidatos. Aquí no venimos a decirte ni por quién votes, ni qué partido sí, ni qué partido no, ni qué candidato sí, ni qué... Esa es una decisión personal, pero sí investiga cada candidato que tanto se parece su moral, su ideología a cómo pensaba y actuaba Jesús. Y de ahí vas a tu voto. Alguien que tenga respeto a la inocencia, a la vida, a la familia, a la libertad, especialmente a la libertad religiosa, que son los temas que ahorita están siendo muy atacados, y pídele a Dios discernimiento para saber por quién votar.
Yo estaba así pensando, yo decía, no, porque si yo me pongo a estudiar a cada candidato y lo voy a buscar a través de las redes sociales, es los que son partidarios de los que están dirigiendo su campaña, él es el mirlo blanco. Y el otro que está allá está diciendo, él es un mirlo negro. Entonces yo no creo en eso. Yo creo en pedirle al Señor. Puede ser que un político esté diciendo, yo soy provida, yo soy esto, yo soy aquello, y está mintiendo. Ella está mintiendo. Terminan haciendo todo lo contrario. Entonces, por eso es preferible llevarnos de la sabiduría, y por eso decía hace rato que sin sentimiento. El sentimiento nos nubla la razón. Por eso Dios, que es amor, es un amor inmutable. Es el amor perfecto. Es el amor que no se mueve ni para acá ni para allá. Él siempre está aquí. Cuando dejamos de recibir el amor de Dios, es que de este lado nos hemos movido hacia el otro lado. Entonces quedamos fuera de aquel chorro de bendiciones, de aquel chorro de gracia. ¿Y cómo nos movemos? Llevándonos primero por las reglas. Yo tengo que cumplir, no, yo tengo que amar. Después que amo, entonces le sirvo al Señor. Y el Señor nos va a poner, porque todos nacimos con un propósito en el momento indicado. En el Evangelio de ayer, que es el mismo Marcos 7, dice el Señor, cuando ellos empezaron a criticarle que porque ellos no se lavaban las manos, que porque si no hacían esto, dice el Señor, Jesús, que esta es la palabra de Dios, qué bien salvan ustedes las apariencias, con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Si nosotros nos movemos en el amor, que Él dijo, lo primero que el Señor predicó fue, ha llegado el reino de Dios a ustedes. Ya. Estamos en la economía de la gracia. Jesús llegó y nos dijo, hace 2000 años, pero es hoy, porque Él es un eterno presente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces yo me quedo mirando todavía el reino del mundo, o trato de indagar y de ver cómo es ese reino de Dios. Primero con la palabra, después con los sacramentos, después con la oración personal, con la ayuda de María, que ella es la reina del reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hemos alejado, nos llenamos de preceptos y ponemos la nariz parada y decimos, este no. Y vamos a ir a los candidatos, este no, este sí. No, nosotros no sabemos. El que sabe es Dios. El que sabe es Dios. Porque inclusive de uno, si nosotros oramos por aquel candidato, en vez de estarlo enjuiciando, si nosotros oramos, pero con la pulcritud de que hemos desembarazado de nuestros propios sentimientos y gustos, entonces esa oración puede hacer que se convierta en aquel gobernante. Es más, ¿verdad? hoy, no sé si era la lectura o la lectura personal, pero sí creo que hoy venía sobre Salomón, no era una de las lecturas. Hoy es Salomón. Precisamente sí. yo decía, Señor, danos gobernantes como ellos, oremos para que Dios les dé esas gracias y se conviertan exactamente, en exactamente. Que nos llene de sabiduría el Espíritu De Santo, sabiduría No de sé. Dios. ¿verdad? Si a ustedes les Para haya- poder actuar como Dios quiere. Claro, perdón por la interrupción. No, está muy bien, está Pero muy bien. no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha tocado ya que yo sí estudio un buen candidato, hablo de mi país, y Ujú. digo, este es el que creo que más se parece y Eso está bien. No, yo iba a votar por él, no pude, ¿Ah? no ganó, y después me di cuenta, y por sus modos de actuar y demás, dije, era pura mentira. Esto era pura mentira, realmente no era un candidato con esto y con esto, porque ya una vez que perdió y salió de la contienda electoral, sus actitudes se voltearon. Entonces no sabemos realmente cómo es el corazón de cada hombre. Y si lo sabe, a lo mejor, voy a decir, son locuras, a lo mejor pueden ser disparates. A la hora de votar, votamos por el que podría ser a los ojos del mundo el peor. Pero a lo mejor eso ocasiona que toda la gente se ore, y a lo mejor Dios está preocupado por esta alma y permite sus barbaridades para que todos oremos por él y su alma se termine salvando. Eso está muy Y bien. puede terminar siendo un San Pablo, un Salomón, un rey David, pero eso también está en nuestras manos. También es muy fácil estar señalando en vez de estar ocupándome de mis miserias y ocupándome de orar por las miserias de los demás. Eso es correctísimo. Además, cuando nosotros estamos entendiendo, porque voy a poner un ejemplo, ya todo el mundo debe saber que yo soy venezolana. Y tengo aquí viviendo 13 años, o sea, ya había llegado el extinto presidente Chávez. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Pero antes de él, por supuesto que se estaban cometiendo muchos desmanes. Y todos los venezolanos tenemos pecados de omisión. No oramos como era. Veíamos que estaba mal y lo único que hacíamos era criticarlo.
Entonces ahora llegó lo peor, entre comillas, pero a mí se me viene a mi mente, a mi corazón, que Romanos 8:28 dice, Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman, porque dice la palabra que hasta nuestros cabellos están contados y que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Hay 3 voluntades de Dios. La voluntad perfecta, la que hace justicia y amor, hay una voluntad permisiva, que Él no nos quita el libre albedrío. Es decir, no quiere el mal, pero lo permite. Pero de ese mal, Él hace un bien, porque estamos hablando de Dios, por favor. No se nos olvida y empezamos a mirar con los ojos terrenos, nos angustiamos, nos llenamos de miedo y el miedo empieza como un sentimiento y luego pasa a ser un demonio, Y queda atrapada el alma con aquel miedo y se pone toda temerosa y le tiene miedo a todo y todo le parece mal. Y las redes sociales que están desplegadas para eso, porque es parte del mundo de las 3 concupiscencias. Mire, eso lo dije en un audio que yo hago diario y lo voy a volver a repetir. El mejor periódico, el periódico más importante de la ciudad donde yo nací se llamaba, no sé si todavía existe, Panorama. Era grande, extenso, bueno. Bastaba que un suceso que ellos estaban narrando, uno estuviera allí o lo supiera, para que viera la cantidad de cómo lo habían falseado y agrandado. Y llegamos a decirle, Panorama, el embustero. Esa es la prensa. El Papa el otra vez estaba diciendo, yo decía, ¿cuán sabio es? La prensa lo que vende es la noticia sancionalista. No seamos estúpidos, y perdonen que sea tan fuerte. No nos dejemos llevar por todo lo que están poniendo allí, porque eso es lo que atrapa. Ahora no es por el periódico, sino cuántos seguidores tengo. Y entonces cualquiera aparece en las pantallas, en las redes, y dice, yo soy el doctor no sé qué más, y vengo a decir esto y esto, y yo lo creo fehaciente. Vamos a tener un poquito de oración, un poquito de discernimiento. Vamos a pedir a ese Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces nos vamos por las reglas y no por el amor. Ahora hay que saber qué reglas seguir, porque las reglas que Dios pone son buenas. Reglas, sí, pero también a Dios no lo podemos encasillar. Claro que Dios quiere que llegue, que vaya, o sea, Él quisiera que vaya todos los días a misa para que me alimente de Él, pero a Dios no lo voy a meter en una cuadrícula. No lo puedo meter ahí. O sea, Dios es mucho más. Pero dijiste una cosa importante que no pensaba compartirlo, pero lo voy a compartir. Desde el lunes, en un Zoom que hice, hablé muy fuerte y no le gustó al diablo. Y por supuesto, después que terminó el Zoom, yo sentía es como, eso se llama como, él quiere infestar, envía. Y yo, Señor, y oraba. Y pasó, eso fue el lunes. Pasé casi todo el día así, en la noche le dije, Señor, yo no entiendo, yo me cubro con tu sangre. Al otro día, cuando salí de la comunión, todo eso había pasado. Qué poderoso es Jesús en la Eucaristía. Pero qué poderoso. Y hoy cuando lo recibí, por eso voy diariamente. Porque no es que porque yo soy así la santita. No. Lo que soy una rolo de viva, hablando bien maracucho, porque sé que eso alimenta mi alma y me da fuerza espiritual. Y con la fuerza espiritual derrota todas las obras de las tinieblas. En mí mismo y en los demás. En mí mismo, porque empezamos a decirle a todo el mundo, yo voy a misa todos los días, mira que esto lo tienes que hacer así. Ya va, que el evangelio de hoy es todavía más claro. Dice, Jesús volvió a llamar a la gente del mismo San Marcos capítulo 7, pero el versículo 14. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirle, escúchenme todo y traten de entender. ¿Nos ponemos atentos? ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos va a decir que traten de entender? Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerle impuro. Lo que hace impuro a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oído, que escuche. Si nos quedamos hasta aquí en el Evangelio, decimos, Dios mío, ¿qué me está diciendo Jesús? Pero continúa y Él permitió que pasara esto para que nos explicara a nosotros. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura, al basural. En otra versión dice a la letrina. ¿Ok? Quiere decir que no es lo que yo me como, pero como hay 3 concupiscencias y la una es la carne, es con lo que albergo, con lo que me quedo. Si yo cumplo las reglas, solamente por cumplir ya tengo toda la paga. Me hago esclavo de las reglas.
como bien decía María Y Elena. aparte me creo bueno. Y no, y eso es lo que superior a aparte los me creo demás. bueno. Decía un sacerdote que yo lo veo, por cierto, mexicano, aunque él está en Austin, que una vez, no sé, no me acuerdo bien cómo era la dinámica, y él puso el Santísimo y estuvo, y una señora se acercó muy molesta, porque le dijo, a esta hora nosotros hacemos, creo que dijo el ángel, o la coronilla. Y él le dijo, bueno, hágala. Pero es que ya pasó la hora. Pero en cualquier parte del mundo ahorita son las 3 de la tarde, así que hágala. Eso es quedarse con la regla. Bueno, y también estaba pensando Imagínate. de cuando dicen las redes sociales que tenemos, que nos bombardean por todos lados, ¿verdad? Y ahora como que han salido más, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el Messenger, el text, o sea, por todos lados la televisión. Entonces, cuando nosotros recibimos todo ese bombardeo, como decía Jesús ahí, que va a entrar, pero que va a salir de mí. Como voy a juzgar, en qué forma voy a actuar para usar toda esa información o todo ese bombardeo que me están dando. Entonces sí, es muy importante, que nos levantemos cada mañana pidiéndole al Señor por discernimiento, porque pues no nada más para votar, tenemos que ser discernimiento para todo el día, para vivir, ¿verdad? El votar es parte de la vida, es para vivir. Pero es todos los actos que estamos haciendo, que es lo que el Señor quiere que nosotros saquemos dentro de nosotros. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros, vuelvo a repetir, son 3 concupiscencias? ¿Cuáles son, María Elena, las 3 concupiscencias? El demonio, la carne y el mundo. Y va en este orden, la carne, el mundo y el demonio, porque el demonio ya fue vencido en el Calvario. Ahora bien, si en la carne lo que me entró, San Juan de la Cruz dice que el alma no está descubriendo, San Juan de la Cruz y el Nuevo Catecismo, el alma al ser implantada por nosotros queda aquí y está como una tabla lisa y rasa. Las ventanas del alma son los 5 sentidos. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? ¿Qué huelo y qué toco? Si yo me purifico con los 5 sentidos, yo tengo mucho cuidado de lo que veo. Yo me cuido mucho mi alma porque le costó sangre a mi dulce Jesús. Entonces yo soy muy cuidadosa de lo que veo. Y desde que comenzó toda esta revolución, hubo una persona que me dijo, entonces tú estás en Marte desinformada. Y le dije, no. Estoy informada hasta donde el Señor quiere. Pero no permito que aquella basura entre, porque entonces entran las 3 potencias del alma, se archiva en la memoria. Luego viene la inteligencia y la voluntad, que es la que ejecuta el pecado. Entonces ella actúa de acuerdo a lo que se le grabó aquí, lo pasó para acá, entonces empiezo a enjuiciar, empieza el miedo. Exacto. Entonces, no. Él está diciendo aquí que es lo que sale y va enumerando. 13, porque lo contesta madrugada cuando oraba con la palabra. Le dice, así Jesús declaraba que todos los alimentos son impuros y luego continúa Jesús, porque cada vez que se proclama la palabra, sobre todo en los evangelios, por eso decimos palabra del Señor, Jesús es quien está hablando, a través de esta boca mía pecadora, pero está hablando Jesús, y dice, y luego continúa, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón, los pensamientos malos salen de dentro del corazón, y de ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, asesinato, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. ¿Cómo no voy a cuidarme mis 5 sentidos de lo que veo, lo que hablo y lo que escucho? Si entonces me voy a embadurnar con todo esto y soy capaz, cualquiera puede estar diciendo, yo soy una mujer íntegra, jamás voy a cometer adulterio. Hay un adulterio de la fe. Hay un adulterio de la fe que nos puede llevar al infierno, porque el infierno existe, También existe el cielo. Y el purgatorio también. Puede haber que yo diga, no, yo no he matado a nadie. Pero lo primero que dice el Señor, los pensamientos malos salen de dentro del corazón. Y de ahí proceden. Lo que yo albergo aquí, entonces, dígame si lo he archivado acá, y pasa para acá, y la voluntad los ejecuta. Y el sentimiento, que es, o tengo odio, o tengo demasiado amor, así no sirve. El amor de Dios es inmutable. Bueno, y también hay que tener una, no diría como técnica, porque todos los días nos están informando cosas. Todos los días recibimos información de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la familia, de lo que pasa y a veces los malos pensamientos empiezan. Y aunque uno dice, ay no, yo los voy a rechazar, pero a veces uno como que hasta los saborea.
Entonces, lo que Sí, tenemos que Señor. hacer- Más explícita no pudiste ser. Sí, Señor. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma en disipar esos pensamientos. Bueno, eso es una batalla porque Ujú. el terreno fértil del demonio es nuestra mente. Yo normalmente me pongo el casco de la salvación que está en Efesios, pero también trato de que no me lleguen esos pensamientos porque se quedaron en la memoria y los pasa para acá. Entonces él trabaja junto con la otra concupiscencia, se une él con el mundo, que fue lo que me está proponiendo el mundo. Y la carne responde, ahí sí es verdad que nos embromamos para siempre. No. Vamos a ser vivos. Primero que esto es un estilo de vida. ¿Y cómo es el estilo de vida? Conociendo cómo vivía Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Siempre en la verdad, siempre en el amor. En Mateo 5, Él nos enseña toda la doctrina, que son las bienaventuranzas. Ahí todo ese capítulo 5, si nosotros vamos entendiendo. Usted se ha dicho anteriormente, ama a tu enemigo, pero yo les digo, ama a tu enemigo. Anteriormente se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, o sea, él viene con una revolución de amor. No es ningún arma, pero es una revolución total. Si nosotros aceptamos ser de ese ejército aguerrido, de su revolución de amor, ¿dónde van a quedar orquestados todos los que quieran implantar cualquiera? O entonces les vamos a estar dando el poder que ya no tienen. El poder que puede tener el mal es que nosotros se lo hemos permitido, especialmente los bautizados, pero él, con un resto de Israel, con 12 hombres, de entre esos le salió un traidor, y él sabía, pero quería mostrar que y luchó hasta el final, hasta cuando lo fue a besar Judas, y le dijo, amigo, con un beso traicionas a tu maestro. Cuando yo leo eso y yo digo, ¿sabías que te estaba entregando y todavía le dices amigo? No, nadie nos puede amar de la forma que nos amó Jesús. Y nosotros no podemos amar a Jesús de esa forma, sino es vaciándonos y llenándonos del amor de Él. Vaciándonos y llenándonos del amor de Él, hasta poder decir como Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la meta, porque en Romanos 8, versículo 29, dice, a los que Él predestinó desde antemano, a reproducir la imagen de su Hijo Jesús, de manera que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Entonces, ¿esto es religión o estilo de vida? ¿O es que con las prácticas y con las reglas yo voy a poder reproducir la imagen de Jesús? Después que yo me muevo en el amor, entonces todas las reglas. Además voy a tener el discernimiento, como lo explicó muy bien María Elena, de cuándo sí y cuándo no. Es más, hemos visto, tristemente, que hay gente que son retireros. Van a todos los retiros, van a todos los servicios, Clases. a todas las clases, a todas partes, y nunca se quedan en un puerto seguro. Cuando hemos andado un poco, y sobre todo si nos han pedido después dirección espiritual, vemos que lo que estaban era escapando del hogar. Eso no le gusta a Dios. Todo esos retiros que estaba haciendo para Dios como si no valiera nada, porque Podría quería decir, que estuviera palomita. Tengo 100 palomitas porque he ido a todos los retiros, voy a todas las clases, voy a todas las misas, llego temprano a todas y ante Dios, quién sabe cuántas palomitas tenemos. Y el Señor estaba diciendo, yo quería que te quedaras allí. La contrariedad, no terminé de esbozar. Aún como está viviendo ahorita Venezuela, es tiempo de conversión. Sigue siendo buena noticia venezolana. Sigue siendo buena noticia. Si te conviertes al Señor. Si nos convertimos. Yo soy venezolana, así sea ciudadana americana. Mi raíz está allí. Y la de toda mi familia. Bueno, a excepción de un yerno que nació en Polonia. Pero si nosotros nos convertimos y nos levantamos en el amor, con la revolución del amor, ¿ustedes creen que no podemos ganar? Entonces, ¿quiere decir que Jesús se haya encarnado? Es una historia. No es una historia. Es la historia, sí, pero de la vida de todo ser humano. De todo ser humano. La historia de la humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Puede haber musulmanes, puede haber ateos, puede haber de todos. De todas maneras, Él es el Señor de toda la humanidad. Es el nuevo Adán que nos lleva de regreso a casa, a donde vivían Adán y Eva, aquel estado pristino, de que cuando Dios nos vio en la persona de Adán, vio que era muy bueno. Esa es la realidad. Y por eso hemos llegado a este punto. Pero ¿saben qué? Tendría yo que no ser creyente y no tener un poquito de fe y de esperanza para no decir, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero es un camino de sinceridad. Cuando Él está diciendo aquí, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Empezamos a revisarnos el corazón. No empezar a decir, sí,
como aquel sacerdote que hizo aquello, sí, como aquella mujer que me quitó a mi marido, sí, como aquel. Empezamos a hacer juicio. El trato es personal del Señor con el alma. Y cuando a mí me pasó una vez que tuvimos un tiempo mal, mi esposo y yo, casi se termina el matrimonio, para la gloria de Dios ya tenemos 44 años, que estamos llegando a ser una sola carne. Yo le decía, pero mira esto, y él me dijo, yo estoy tratando contigo, yo después voy a tratar con él. Y mi esposo se había indagado un amante, el pobre, ¿no? Y el Señor no me permitió sino decirme, yo estoy tratando contigo. A mí no me vengas a decir, yo sé quién es. Es más, yo estoy sufriendo por él, pero yo estoy tratando contigo. Y hubo un momento, por pura gracia de Dios, que yo le entregué al Señor todo mi dolor, todo mi sufrimiento y entendí. Y le dije, ahora lo hago por esa alma. Ahora lo hago por esa alma, porque es un alma tuya. Ya no había interés de que era mi esposo, que por supuesto lo amo y ahora es una belleza de hombre. Eso pasó. Y eso pasó para que nosotros nos entendiéramos más, para que yo me conociera y que parte de esa infidelidad yo también tenía responsabilidad, para no decir culpa. No, y también yo pienso que cuando uno empieza a pensar y a reflexionar en su matrimonio, no es nada más yo. Yo soy la que tengo que ayudar a mi esposo Exacto. a llegar a la santidad. Soy la ayuda que le puso en el altar. Sí, entonces El bastón. cuando él me hiere por algún motivo, razón o algo pasa, tengo que decir, ¿qué voy a hacer para ayudarlo a cambiar? Uy, qué lindo. ¿Qué puedo hacer para que nuestra relación no se atrofie? ¿Verdad? Y yo creo que tú lo pensaste con tu esposo. Sí, claro. No, el Señor no me... Todo ese camino de, pues como decías, de infidelidad, todo, pero Dios te habló a ti. Exacto. Fue tu relación personal con él. Si él hubiese sido el que estaba en la iglesia, pues le hubiera hablado a él y me hubiera, para traerme a mí. Es el alma que le diga que sí. Yo le había dicho que sí, me había encontrado con él y me dijo, bueno, vamos a empezar esta historia, pues. Es una historia de amor. Vamos a empezar contigo. Y yo les voy a decir una cosa, el Señor no dijo que no íbamos a tener problemas, pero sí prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso no hay miedo. No puede haber miedo. San Juan en su primera carta dice, el amor echa fuera el temor. Entonces, ¿dónde está miedo? Sí, hay una realidad ahorita que por los mensajes, por una película que uno esté viendo y de pronto ponen como eso de la ideología de género, que es normal, que eso es amor. Yo no estoy diciendo que eso no sea amor, pero no es normal. Lamentablemente no es normal, porque vamos al libro de Génesis. Ahora, pero yo no me puedo poner con la regla de decirle al hijo, ya tú te condenaste, ya tú yo no sé qué más. No, así no, eso es lo que quiere el diablo. Tampoco ser tan permisivo de decir, bueno, vamos a ver si logramos casarlo. Están tratando de llenar vacíos de una forma no adecuada. Gracias, Señor. Vuélvelo a repetir. Están tratando de llenar vacíos de una forma que no es como agarrar cualquier otro vicio y va a quedar más grande y más grande y más grande el hueco. Hay otra parte en la Biblia que dice, cuelan el mosquito y no sé si dejan pasar el mosto. Nunca está también en Mateo cuando él le dice a los fariseos, hipócritas, cuelan un mosquito y se traga un camello. Bueno, quiero platicar un poquito algo que viene muy, muy acorde con esto. A veces nos fijamos en las cosas chiquititas y en esto sí estoy cumpliendo y eso no es la voluntad de Dios. Tengo una amiga en México que hace un tiempo, ya me platicó, estaba remodelando casa y se puso quería cambiar algo en su recámara, cambiar el color. Es una amiga de México de hace tiempo y el marido le dijo, no hagas el cambio y ella no hizo caso. Estaba tan desesperada por el cambio y a la hora que le entregan lo que le entregan, aparte que se gastó un dineral. Ya va, ¿cómo es la cosa? Cambió algo que el marido le dijo, no lo cambies. Le cobraron un dineral y no le quedó como lo quería. Pero me voy a ir más cerca. Hace unos días teníamos una lámpara, mi esposo y yo quería cambiar de focos. ¿Qué es un foco? Es una bobada. Y mi esposo me dijo, no, esos focos que están bien. Y a mí me entró por una oreja, me salió por la otra y dije, ¿cómo que no voy a comprar los focos? ¿Qué son 2 focos y cuánto cuestan? Nada. Bueno, pues te quiero platicar que cuando cambié el foco se me rompió.
O sea, no lo pude poner. ¿Verdad? Me acordé de esa historia de mi amiga que me dijo que a fin de cuentas dijo, estaba mejor como era la desesperación que yo tenía, pero como mi esposo me lo sugería, está mejor. Y me voy a ir todavía más lejos. En la noche que me pongo ya a orar, me sale para que luego tú leas la historia, está en Esther 2, en ese libro no, perdón, mismo. en Esther en el capítulo 1, es el final, pero para no entretenernos tanto te la voy a leer. El rey como que parece que está un poco pasado de copas y entonces manda a llamar a la esposa. ¿Qué libro es? Esther, Okay, sí, es en sí. el 1. Manda a llamar a la reina Basti y ella no quiere ir y no va. Y entonces el rey se pone muy enojado porque pues lo desafió, no le hizo caso y entonces él se pone a pedir consejo de qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, en resumen, lo que le dicen, cuando lo aconsejan, a ver, quiero leer aquí, dice, bueno, lo voy a platicar porque no encuentro exactamente dónde está. Entonces, aquí está, da un dictamen real que se inscribiría con carácter irrevocable en las leyes de los persas y los medos, prohibiendo a la reina Basti presentarse ante el rey, era el rey Asuero, y dando título de reina a otra mejor que ella. Así, cuando el decreto promulgado por el rey se ha conocido a lo largo de lo y a lo ancho de su inmenso reino, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más grande hasta el más humilde. La propuesta agradó al rey y la hizo oficial, y el rey hizo lo que le había dicho Memuacán. Envió cartas a todas las provincias, a cada una en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, ordenando que el marido fuera el señor en casa y que en ella se hablara el idioma del marido. O sea, ¿qué fue para mí esto? Una jalada de orejas, o sea, por un foco. Porque fíjate, esto es Antiguo Testamento, pero ya desde Antiguo Testamento nos están enseñando que la cabeza del hogar es el hombre. No. Y así, en una decisión tan sencilla y tan boba, a Dios le desagradó que yo fuera a cambiar un foco con el que a lo mejor sí iba a ver más bonito. Claro, ya después de eso, luego ya pues la palabra no le pedí permiso, pero si no platiqué con él traté de persuadir para que estuviera de acuerdo en que cambiaran los focos. ¿Qué mujercita esta? O sea que de esta manera. Por eso, pero es que ya era diferente. Lo que a Dios no le gustó no es que yo cambiara los focos, porque a lo mejor yo soy diseñadora, él es ingeniero, él ve lo práctico, yo veo lo bonito. Exacto. A lo mejor para Dios era más bonito, sí, pero a él lo que no le gustó es que yo lo hiciera en desacuerdo eso con mi marido. Por eso entonces correcto. Ya luego yo busqué. Y entonces ya que me dijo que sí, ya fui y compré otros focos y los puse. Pero fíjate, a veces nos vamos con cosas chiquititas, cumpliendo reglas y reglas y reglas, y dejamos pasar lo más grande. ¿Qué es lo más grande a los ojos de Dios? Que al primero, porque Él me va a rendir cuentas, es el amor que yo tenga con mi esposo. No me va a rendir cuentas si vine a Radio María, si hice todo lo demás, sino qué tanto amé a mi esposo y qué tanto lo ayudé a ser mejor persona, qué tanto fue el instrumento para que él sanara y que tanto hice las cosas. También el hombre está llamado a eso. No, estamos hablando, yo estoy hablando porque soy aquí la que tiene el micrófono, pero él está llamado a lo mismo. Entonces, todo lo que debemos de hacer debe ser en común acuerdo. O sea, en algo tan chiquito. Tú que eres esposa, que estás, ponte a hacer un buen examen de conciencia. Dije, ay, Dios mío, ¿cuántas veces yo he hecho las cosas que a lo mejor tengo la razón, ¿sí? Pero ante Dios no está bien que yo la haga por un lado y él haga por otro. Exacto. En común acuerdo. Sí, y también eso se puede reflejar un poco en los hijos. Claro, también, ahí es donde entra, donde le abro la puerta. Que el papá y la mamá están de acuerdo en cuando deciden algo. Y entonces ellos van tomando ese ejemplo. Exacto. Para cuando ellos tengan su propio hogar. Y para respetar a su esposo. Mira, tú dices que eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento San Pablo dice que así como Cristo es cabeza de iglesia, el hombre es cabeza de hogar. Por eso decía yo, ¿cómo viene desde Antiguo Testamento? Exacto, y fíjate, exacto. El rey ni siquiera dijo de mis pistolas voy a poner por el coraje esta regla, no. Él pidió, opiniones, pidió consenso, pidió como para pensar. Y ya que le dieron la propuesta, dijo, me gusta, y lo hizo. Y eso sirvió para que todas las mujeres entendieran. Esto no quiere decir que vamos a estar soportando faltas de respeto, humillación. Es diferente. O llegar a ser esclavas. Sencillamente el esposo es cabeza del hogar, nos guste o no, porque eso ya es un feminismo malentendido. Claro que somos iguales ante Dios, pero la cabeza es él.
No, La mujer es el la corazón, se llevó la mejor parte. La primera vez que yo leí a San Pablo, decía, la mujer que se someta a su marido como al Señor. Déjeme decirle que yo cerré la Biblia. Cerré la Biblia y dije, él es un judío machista, no lo leo más. Sí, lo reconfieso. De eso hace 34 años. Entonces, pero tenía una guía que era una mujer, pero bien espiritual. ¿Y cómo le fue hoy? Yo le dije, ¿sabe que estaba leyendo la Biblia y pasó esto? ¿Y qué hizo? La cerré. ¿Así? ¡Ay, qué bonita! Pues ábrala otra vez. Y vuelve a leer y le Y pregunta. vuélvelo a leer. No, porque después cuando dice, como al Señor, San Pablo no dice, mujeres, sométase a sus maridos por miedo, por el dinero, por el sustento, porque ¿qué hago si me quedo sola? No, como al Señor. Ya primero me sometí al Señor, es la primera pauta. Y lo segundo es, marido. Después venía, marido, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y ella me dijo, pero no está viendo la otra parte que también le está diciendo a él. Bueno, y el mejor ejemplo del Señor San José. Sí, Señor. Como él guió a su familia. Sí, Señor. Como era inspirado Y por el Espíritu Y Santo. lo sacó de la muerte, de bebé. Porque si se hubiera quedado y hubiera dicho, no, yo no. Y la Virgen le hubiera dicho, no, aquí estamos muy bien. Y no ella sé, no hubiera hecho caso. no sé si Ella, oye, pero qué verdad lo que está diciendo, porque Sí. a quien le revela el Señor que el niño que Herodes va a matar al niño, es a José, Sí. no a María, es a José, y María obedeció. eso les iba a preguntar. ¿Nunca les ha pasado algo que su esposo dice algo que les parece un disparate y dice, bueno, señor, pues vamos a dejarlo? Y a fin de cuentas tiene toda la razón, por alguna razón señor. que luego dice, Sí, ¡ay, señor. tenía toda la razón Sí, del sí, sí, mundo! sí, Me ha sí. pasado. A mí me ha pasado La del muchas. disparate eras tú. A mí me ha pasado muchas veces. Ahora, otro punto muy importante que yo quería decir antes de cerrar el programa es que sí, obviamente tenemos que buscar el discernimiento, pero es No, tan todavía no quedan importante bastante minutos. tener un director espiritual, Muy acudir a un importante. sacerdote, porque se me puede ocurrir que esta regla sí y esta no, y puede estar totalmente equivocada, para que el sacerdote, el director espiritual, me corrobore que de verdad estoy lo bien, porque a lo mejor puedo estar hablando de sí, y a lo mejor realmente lo que me está faltando para llegar a misa temprano es levantarme más temprano y hacer el desayuno más temprano. Entonces ahí es donde entra el discernimiento, donde entra más la luz de Dios y uno tiene que comprobar si lo que piensa realmente es la voluntad de Dios o no. Qué lindo Porque lo si que no, acaba de pues decir. cada quien hacemos lo que nos da la gana en nombre del amor. Casi siempre lo que nosotros queremos en esta voluntad humana no es lo que quiere Dios. Entonces debemos preguntarle, ¿tú quieres esto, Señor? A menos Estoy de que abierta ya a ti, estemos- Señor. Mm. Y eso lo primero que él nos va a decir es los sentimientos. Y el padre Ignacio Larrañaga, el creador de los talleres de oración y vida, dice que los sentimientos no son malos ni son buenos, sino que hacemos con ellos. El sentimiento nos nubla la capacidad de entender a Dios, que tiene espíritu simplísimo. Cuando Él se nos quiere revelar a nosotros, tenemos que apartar el sentimiento y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Él va a hablar al corazón, porque Él quiere comunicarse con todos y cada uno de nosotros, porque somos sus hijos amados. Cuando vamos apartando el sentimiento, pero a veces llegamos a orar y decimos, Señor, yo quiero esto. No, ya va, Señor, si es tu voluntad. Y puede ser una cosa muy santa, pero no está, ni es el tiempo, ni a mí me toca. Algunas veces el Señor puede mostrarnos cosas que no son de Él. Y sin embargo puede decirnos, pero no se lo digas porque el alma no está preparada. Ora. Y uno, en su voluntad, dice, estoy loquita por decirle esta verdad, Por porque está corregirla, equivocada para que por corregirla. aprenda, para que, Y el Señor dice, cállate. imprudencia. ¿Y saben qué? La prudencia. ¿Y saben qué? Que entonces ejercitamos la fe en la oración, porque sin decir nada, podemos ver que aquella persona va cambiando sencillamente porque estamos orando por ella. Y aquello queda entre el Señor y el alma. No decir, ella cambió gracias a mí. Es llegar a la nada. Dios no es ni sentimentalista y es amor. Y el amor también corrige. El libro de Hebreos dice, si no aceptas la corrección del Señor es porque eres bastardo y no hijo. Y también dice el mismo libro de Hebreos, Dios corrige a los que ama. Entonces, si Él me está corrigiendo porque está demorando una actitud, por ejemplo, vamos a ponerlo bien concreto, sí creo que me queda tiempo, bien concreto, que hay un hijo que está rebelde y este hijo, y estoy orando y orando, 3 minutos. pero ni he pedido perdón al hijo, ni he reconocido que parte fue como yo actué con él. Así que allí viene la verdad en nosotros. Bueno, entonces ya vamos. Rapidito nada más para decir cuando muchas veces escuchamos o nosotros mismos decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye.
No, es que nosotros a veces no sabemos Pedir. ponernos en sus manos. Exacto. ¿Verdad? exacto. Abandonarnos Señor, a lo que esto Él es lo decida. que yo quisiera, Mejor. pero que sea tu voluntad. Exacto. A ver, Porque Hace Él María. sabe mejor. Hace ratito Sonia que decía que Dios no tiene sentimientos, lo quiero explicar de una manera mejor, tiene sentimientos porque ama, lo que se refería es que es inmutable, no se va a dejar Cierto, llevar pero gracias, María Elena, sí. Sí. por algo así. Ahora, también, ahorita que yo ponía el ejemplo sobre a veces si hacemos caso a alguna locura que el marido dice, ¿cuántas veces también el corazón nos manda una locura y no nos dejamos llevar por ella? O cuántas veces Ujú. hemos dejado llevar por eso que no entendemos, pero que Dios está diciendo al corazón y luego lo entendemos. Por eso es tan importante la oración de contemplación, es decir, aprender a hacer silencio interior y exterior en Silencio presencia interior de y Dios. exterior. Hace ratito me acordaba otro programa que hacemos por otra parte, que teníamos una invitada que ella es abuelita y la hija quiere ponerle a hacer actividades al nieto. La hija le dice, espérate mamá, es que quiero que él aprenda lo que es el silencio, el estar sin hacer nada para que aprenda a estar en la presencia de Dios. Ahorita que tú hablabas de las redes, cómo nos tienen, tenemos que soltarlas, tenemos que aprender a estar, y eso nos ha traído un poco, este virus es una de las cosas buenas, aprender a estar en silencio interior y exterior. Bueno, Bueno. la pregunta que nos vamos a sacar para la semana, ¿mi regla es el amor? Exacto. Bueno, Señor, estamos ¿Se en tu escuchará presencia. Dios? Y en este momento queremos entregarte todo nuestro ser. Te entregamos las tres potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y voluntad, para recordar tu palabra que es eterna, tu palabra que es actual, que es la única que nos transforma y nos santifica. Te entregamos nuestra mente, Señor. Nos cubrimos con ella con el casco de la salvación, para que todos esos pensamientos de juicio y de miedo que viene el infernal enemigo a colocarnos, los podamos rechazar. Te entregamos nuestra voluntad para entregarla totalmente a tu voluntad divina. Te entregamos toda nuestra área sensitiva y emocional para así tener el amor de Dios, que sí tiene sentimientos, pero siempre de amor, y es inmutable, como bien lo explicó María Elena. Por lo tanto, no se cambia. Él permanece, Él siempre está. Pero muchas veces, Señor, actuamos de una forma que no queremos por las heridas que hemos traído. Pasa sanando todas esas heridas internas, todos esos miedos, toda esa envidia, todo ese celo, Señor, toda esa lengua que a veces hemos matado con eso al hermano o al político, sin que a nosotros nos conte lo que estamos diciendo de cada uno de ellos. Danos la gracia, Señor, de permanecer en tu verdad, en tu palabra y en tu vida. Llénanos, sopla ese Espíritu Santo sobre nosotros en este momento, para hacer de cada uno de nosotros otro Jesús. María Santísima, que siempre nos acompaña, camina con nosotros hacia ese regreso a casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, este tema nos lleva a pensar muchas cosas. Creo que tú tenías algo pendiente de decir, ¿no, Ana Lilia? ¿No? Y entonces, también yo creo que es momento para hacer un examen sobre cuáles reglas he hecho yo en casa, que esas reglas no vienen de parte de Dios, o qué tan rígida he sido en casa, y cuánto amor, digo, yo lo digo a título personal, cuántas veces me ha tocado reflexionar, cuánto amor me ha faltado y cuántas, digo, las reglas son buenas, los límites son buenos, pero es importante meditar qué tanto ha prevalecido en casa el amor, en la educación de los Exactamente. hijos, con el Hasta cuando esposo, hacemos esas reglas en la casa, si las reglas ¿verdad? Que contienen sean con amor o no Ujú. tienen amor. ¿Cómo educaría la Virgen al Ujú. niño Dios, que no necesitaba educación, ¿verdad? No necesitaba límites, pero cómo ella pues hizo todo como lo haría el mismo Dios Padre en su casa. Como San José es otro ejemplo, como ella se sometió a San José, como los dos eran uno solo, eran, digo, aunque no tuvieran un abrazo conyugal, pero eran una sola carne, eran un solo espíritu, eran un matrimonio real. Es que aparte del abrazo conyugal, para hacer una sola carne, hay otras cosas, porque a veces se comienza con el abrazo conyugal y no hemos logrado ser una sola carne. Bueno, ahora sí es verdad, llegó el hombre de la cabina y nosotros nos despedimos llenos del amor. Hasta la próxima semana. Por ejemplo, una de las cosas que quisiera nombrar antes de cerrar, esa mala costumbre que existe aquí de que tengan el novio y la novia en el cuarto de la novia o del novio, es donde estén dialogando, pues no es lo más correcto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los siga bendiciendo.